Hola, ¿cómo les va? Nosotros estamos aquí en La Martina en una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de presentarles a mi invitado, veamos a quienes confían en mí. Auspicia este programa. Claro, es simple. Seguimos buscando sensaciones entrerrianas. Hoy presentamos El Casino. Último día de vacaciones, tus mejores amigos y de repente salta la banca y deciden quedarse una semana más. Vení a Entre Ríos. Viví los casinos. Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. Adhiriendo tus tarjetas de crédito macro al programa Aerolíneas Plus, siempre que compras, sumas millas para viajar a donde quieras. Adherite llamando al 0810-555-2355. Entra en macro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Macro, tu banco cerca, siempre. Sujeta a la aprobación de requisitos exigidos para su adhesión. Condiciones del programa en macro.com.ar. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Mi invitado de hoy es colega porque es locutor nacional, también periodista. Su voz es muy identificable en la radiofonía argentina y una de sus frases, o su frase principal, es una de las más recordadas en la historia de la radiofonía argentina. Además, es un hombre que sabe muchísimo de música clásica, de ópera, de ballet, y podemos definirlo como un bon vivant. Martín Bullich. ¿Sos un bon vivant? ¿No? Qué buena introducción has hecho. Sí, vivir acorde a lo que uno espera, si darse, digamos, los gustos que uno puede y sin mayores pretensiones que lo que a uno lo hace feliz, si eso es ser un bon vivant, alguien que vive bien, pues sí lo soy. Uh-huh. Suena muy bien tu acento francés, en el bon vivant. Merci beaucoup. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien, gracias, muy bien. ¿Qué estás haciendo actualmente? Estoy trabajando en realidad en este momento para 3 radios, o sea que hay mucho movimiento. También sigo manejando mi portal de arte, cultura y espectáculos. Y después lo que nosotros los locutores y o maestros de ceremonias o presentadores nos surge esporádicamente, sobre todo en esta época del año, ¿no? En los últimos meses del año, a partir de agosto que empieza siempre un mayor movimiento, porque después en enero o febrero no te llama nadie. Nadie hace fiestas, ni convenciones, ni congresos, ni absolutamente. Hay que aprovechar esta época del año, por cierto. Exactamente. Hemos compartido un viaje y en ese evento que es tan fenomenal, en Iguazú, sí, ese festival de orquestas y de chicos músicos, y yo digo, ¿cómo con tan poco, en definitiva, por la repercusión que tiene eso, se puede hacer tanto concretamente, ¿no? Y darle la oportunidad a esos chiquitos que aprenden a tocar un instrumento y a disfrutar de la música? Yo no te exagero si te digo que en la última edición, que siempre se hace en el mes de mayo, y esta fue la 5ª edición, terminé emocionado, porque es impresionante ver a chicos que parten desde los 6 años aproximadamente hasta los 15, 16, cuyo instrumento muchas veces es más grande que ellos, tocando piezas no solo clásicas, porque en realidad cuando uno habla de música clásica también cabría decir la música clásica es la que está dentro del período clásico, es decir, el clasicismo. Claro. Pues hay romanticismo, hay música moderna, contemporánea, barroca o renacentista. Cada una tiene, pero cuando nos referimos en general, o la gente en general se refiere a eso cuando hay música sinfónica. Y en este caso, Andrea Merenson, que es la factotum y la gran organizadora, alma mater de este festival de Iguazú en concierto o festival de orquestas infanto-juveniles, realmente agregó algo más que se sumó ya a los coreutas,
a todos los músicos, no solo con los instrumentos clásicos, sino que muchas veces vienen grupos de otros países y utilizan, como en el caso de China, de Sudáfrica y de otros países que se sumaron, instrumentos característicos de sus lugares. Pero además este año se sumaron 2 grupos para hacer coreografías. Uno de ellos fue justamente el grupo del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y además se sumó uno folclórico, y fue un espectáculo precioso, te diría, con alrededor de 600 y algo de personas en un escenario. Único en el mundo, con el marco de las cataratas, y poder haber sido partícipe de esas ediciones es algo que te emociona. Late fuerte el corazón, Sí. sin lugar a dudas, Sí, por sí, suerte. sí. ¿Y de dónde surge tu pasión, tu gusto por la música clásica? Desde muy chico, yo creo que uno desde la niñez va mamando estas cosas. En mi caso, tuve una abuela que era profesora de música, y cuando terminábamos de comer, nosotros éramos 7 hermanos, o sea que imagínate, nos mandaban a la cama más o menos temprano. 7, ¿y en qué lugares estás vos? En realidad yo soy el mayor de la segunda serie. Ah, ok. Porque tuve en realidad 2 que son Me del encantó eso, la segunda serie. Primer matrimonio de mi padre, la madre de ellos 2 murió y mi padre se casó con mi madre actual, Ajá. que de algún modo los adoptó, y de hecho los 2 grandes, hay uno de ellos que partió hace 5 años, Willy, el que era director del Teatro Colón de Mar del Plata, pero los 2 le dicen mamá a mi qué madre. lindo eso, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿Y de la segunda serie sos el y mayor? de la segunda serie soy el mayor, exactamente. Y, Yo soy el octavo de 8 hijos, por eso te preguntaba por... Pero soy Benjamín. soy el menor. Mira. ¿Me Pero decías entonces? Ella entonces, cuando nos decían, bueno chicos, a la cama, yo la miraba a ella, y ella me miraba a los ojos y me decía, ya voy. Se sentaba sobre la misma cama y me cantaba. Y yo me dormía, como quien cuenta un cuento, con el canto de ella, de diferentes canciones que ella conocía. Sí. Y por primera vez me llevó al Teatro Colón cuando yo aún no había cumplido 7 años. Me acuerdo perfecto lo que vi, estábamos en un palco, que era el palco de La Razón, ella era descendiente de los fundadores de La Razón, de José A. Cortejarena. Entonces era la época en que los diarios tenían su propio palco, ¿no? El palco de la Nación, el palco de La Razón. Entonces ya tenía asignado y podía ir cuando quisiera al palco de La Razón, y allí estaba yo en ese palco, asomado así, viendo el ballet El Niño Brujo, con la orquesta en vivo, con todo lo que significaba eso, con ese escenario enorme y del cual nos enorgullecemos los argentinos, y donde cada vez que voy me da un placer enorme poder disfrutarlo. Pero no solo eso, me da placer también el hecho de que todo esto se haya ampliado, que sea hoy también el Teatro Avenida, el Teatro Roma, un montón de escenarios nuevos donde la música sinfónica y la ópera ha crecido enormemente. También por organizaciones privadas como Juventus Lírica, Buenos Aires Lírica, en fin. ¿Vos crees que hay como una mayor aceptación, no aceptación, sino acercamiento de la juventud, de la gente a la música clásica, lo que se dice música clásica? Sí, absolutamente. Y de hecho, la vez pasada incluso alguien me decía, por ejemplo, que cuando de repente ve gente joven yendo al Colón, me dice, por ahí veo algunos chicos jóvenes de zapatilla, ¿no te molesta eso? Y digo, mucho más me molestaría que no vinieran. Exactamente. Porque me parece que todo va acomodándose, así como en una época era estrictísimo en una función de gran abono el ir de smoking, y hoy es un poco más laxo, con tener traje oscuro está muy bien, y las mujeres de largo, claro. Entonces, hoy eso, los tiempos van cambiando y esto está muy bien. Estas organizaciones que decís, es como que abren o quitan la música clásica, la trasladan de la catedral, que sería el Teatro Colón, y lo llevan a otros lugares, o espacios abiertos. Y en definitiva, digo yo, quizás no hay un mayor acercamiento en generaciones como las nuestras, porque por ahí no se enseñó a disfrutar de esa música. Te hablaban de música clásica y te ponían la historia de Tchaikovsky o de los diferentes autores. Y no escuchabas la música. Vos elegís un grupo de rock o te empezaron a gustar los Beatles porque escuchaste los Beatles. Claro, claro. Te entró por el oído, te llenó de emoción. Si la música clásica, digamos yo, o en los colegios nunca te hicieron escuchar música clásica, al menos en mi caso. Yo no recuerdo que me hayan hecho escuchar música clásica para ver si
te despertaba el bichito de empezar a interesarte por eso, ¿no? Sí, de hecho, incluso en la época de Amadeus, Sí. que fueron 5 años maravillosos, y ahora mismo en Arpegio, en una de las Sí. 3 radios en las que estoy siendo la voz que anuncia cada una de las piezas que se emiten, una vez subí a un taxi y al entrar el hombre tenía puesta música clásica, venía con los vidrios cerrados, yo un poco cambiando el tono de la voz, porque los taxistas siempre te ubican en cuanto subís, aunque no te conozcan de aspecto. Bueno, pero vos sos un hombre más conocido, porque pero, haces mucho más televisión. termina, después yo te cuento. Yo termino de subir a un taxi y a veces se dan vuelta y si ustedes... Sí, pa. Bueno, el hombre venía con música clásica puesta. Me asomo, tenía puesto Amadeus y le digo, ¿siempre escucha? Y dice, la verdad, paseo por varias, dice, pero cuando no puedo más y el tránsito es un caos, dijo otra palabra, yo cierro el oído, dijo así, cierro el oído y pongo Amadeus. El tipo no pronunciaba las S finales, pero escuchaba música clásica. Dice, le confieso algo, caballero, yo de música clásica no entiendo un corno, dijo otra palabra. Entonces yo le dije, ¿por qué tiene que entender? No, porque la gente que sabe dice que hay que ser entendido. ¿A usted le gusta el bolero? Sí, me encanta. ¿Y de bolero qué entiende? No, dice, le puedo decir quién me gusta. Por eso le digo, usted me va a decir si le gusta Armando Manzanero, María Marta Serralima o Luis Miguel. Claro. No hay que entender nada, la música es relájate y goza auténticamente. Pasa Y a por lo ahí. mejor el día de mañana dirá, ah, sí, esto es Vivaldi, esto es un concierto brandenburgués de Bach que tanto me gustaba. Sí, A lo o mejor esta lo obra, va ver qué es lo que descubriendo. quiso decir, qué quiso decir el autor con esta obra, qué historia está contando. Exactamente. Y pasa por ahí. Te digo, con respecto a lo que te pasó con el taxista, yo no manejo, por lo tanto vivo tomando taxis o remises. La gran cantidad de taxistas que, como vos decís, suben los vidrios y subís y están escuchando música clásica, mirá que tomo 6, 7 taxis por día Sí. más o menos. Me llama la atención. Y la otra es lo de la voz. Un fin de semana, yo sin remerita o con una gorra me subo a un taxi y le digo, vamos a tal lado. Dice, pará, vos sos Rigoli. Claro, claro. ¿Viste por tienen? Están Sí, escuchando, sí, sí. todo el día pasa eso, realmente. Sí, pero digo, exactamente. si se acercara la música clásica de otra forma a las distintas generaciones, De hecho, se incorporaría. te digo, cuando en la época de Amadeus, que yo la pongo como la de mayor acercamiento de una radio, primero por la potencia que tenía Sí. esa radio, esta ocurrencia de Daniel Haddad, de haber puesto esta radio que llegaba prácticamente hasta Zárate, 100 kilómetros, que era una cosa inusual para una FM, y haber hecho esos conciertos Al con aire que libre, cerramos sí. cada año al aire libre, donde en el último hubo 200.000 personas, fue la mayor cantidad de público que yo tuve en mi vida al conducir un evento. Y no es porque sea gratuito. No, No. no, Porque vos pones otros artistas de otro tipo de música, no sé si te van si no 200.000 les gusta, personas. no van a ir No van. porque sí. E incluso recuerdo, creo que fue en la tercera edición, cuando se lo dedicamos a Mozart, porque eran los 250 años de su nacimiento, de un chico que tenía una remera que decía Metallica y gritaba ¡Aguante Amadeus! Pero yo digo, esas combinaciones son fenomenales. Claro, porque además yo siempre insisto en que en definitiva la música clásica es la madre de todas las músicas. Totalmente. Y qué interesante es saber que hoy muchos músicos populares, rockeros y demás han estudiado previamente música clásica. Y que también uno de los Beatles, por ponerte solamente un Sí. ejemplo, Paul McCartney, escribe un oratorio como el que escribió el Liverpool Oratorio, o escribe toda una pieza completísima para ballet. Queen mismo. Freddie Mercury en esa Totalmente. fusión que hizo con Montserrat Caballé. Con Montserrat Caballé, que fue preciosa. Descomunal. Entonces también hay eso. Y también hay, por ejemplo, hoy gente que hace a lo mejor en un piano una versión preciosa de un tema de Charly García o de Fito Páez. Y esta fusión es espectacular y también acerca, como en su momento Waldo de los Ríos con sus versiones siempre Exactamente. discutidas, y yo decía, no importa, de algún modo acercan también. Y después vos serás dueño, serás libre de decir, bueno, escucho otra versión, esta me gusta más, menos y demás. Yo me acuerdo, en los primeros años que estaba en Canal 9, que vos estabas como columnista, en la época de La Rosa, ¿te acordás? Sí, Gerardo. Y 9 Diario era un noticiero popular por excelencia, digamos. Y llegaba el señor Martin Bullich, porque se iba después al Teatro Colón con su smoking y su moño, y él era columnista en un noticiero popular,
y él representando ese fragmento, y la fusión era bárbara y funcionaba fenomenalmente bien. Funcionaba también. muy bien. Es más, yo en algún momento se lo dije a Romay. Sí. Le dije, pero Romay dice, no, me dice, vos venite como estés. Claro. Y me hablás de... Y yo digo, en 9 Diario, que además tenía su fama de que era algo con un poco amarillista, sí. sensacionalista. Y le digo, Alejandro, vea, yo veo el smoking teñido de sangre. Se reía y me decía, eso trae cultura igual. Y tenía razón Tenía también, razón. porque la gente te Tenía escuchaba ahí razón, mucho. Sí. ¿Y cómo surgió esa frase que se impregnó tanto en la gente, Martín? Se produjo una magia, ni yo lo sé. Yo creo que en ese momento había una necesidad quizás de alguien que contara algo, y cuando yo me planteo que en la era de los videoclips las cuestiones tenían que ser cortas, Bien. yo hoy que sigo haciendo fotografía teatral y videos y demás que de algún modo son para ilustrar las notas que yo escribo en el portal, fíjate que en un momento digo, esto del storyteller, de contar una historia que en 1 minuto y medio, nunca más de 2, resuma algo. Resuma, sí, lo que todos sabemos, Beethoven compuso 9 sinfonías, pero los que saben un poco más saben que además compuso 5 conciertos para piano, 32 sonatas, una ópera. Pero él, ¿cómo era? Así como Claudio y Martin charlando. Era gracioso, era divertido, era un sordo, ¿no? O como la Fontana di Trevi a la que todos han llegado. Sí, tiran la moneda con toda la... Y, por ejemplo, ¿qué hace la Municipalidad de Roma con esa moneda? ¿Cuánto junta? Esas eran las curiosidades que yo planteaba Es el para terminar valor diciendo. agregado a un hecho conocido, digamos. Exactamente. Es decir, el hecho de conocer algo más sobre eso, lo que yo llamaba las historias de la historia. Contame algo más, contame el cuentito. Y para mí el gran honor era cuando me decían, vos sabés que estamos escuchando música y de repente cuando venís vos, yo, cállense, porque quiero oír eso. Y también ese mismo tipo de historias, de relatos curiosos, verlos representados por alguien que en algún momento, vos sabés que tal cosa, y contarlo como si fuera de su propia cosecha. Y es muy bueno. lindo eso. Decime esa frase, ¿cómo lo hacías? Y mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Te escuchaba siempre, Martín. ¿Y esa frase la grabaste o la decías en vivo? No, yo grababa, cada vez que yo grababa la historia, el segmento. cerraba con la frase. Porque en ese momento, además, que yo podría haberlo hecho, lo que ahorraba era nada de tiempo en una grabación que iba... Y rompías el todo clima día. por ahí. Rompía el clima y además nuestra voz, y vos lo sabés bien también como hombre que la usa, hay días que está un poquitito más grave, un poquitito más Totalmente. agudo, un poquitito con más o menos armónicos, o O a lo venís mejor con- estás a lo mejor un toque resfriado, o te levantaste más temprano o más tarde. Venís con una carga emocional determinada, que el relato lo hiciste de cierta forma, y esa historia que contaste y la frase que decís al final, que las decís siempre, No coincide. Es si verdad. está grabada no coincide. Es verdad. Si vos estás Claro. contando un drama, no es lo mismo decir una nueva hora comienza. No, totalmente. no suena igual. No, para Tampoco nada. si contaste una cosa divertida, suena lo mismo decir y una nueva hora comienza. No. La sonrisa o el drama, aún a través de la radio, por la voz, se adivinan, se perciben. adivinan. Hoy el gran problema en las comunicaciones que tenemos habitualmente a cotidiano con las redes sociales y los WhatsApp y mensajes de textos y todo lo que ocurra, es la mala interpretación que se hace muchas veces de algo que escribimos, que por ahí lo decimos con toda la buena onda y escrito suena como cortante, seco. Claro. Vos por ahí le pones ok y por ahí decís, le cayó mal lo que dije, qué sé yo, y sin embargo lo que estás viendo, ok, viste, está todo bien, ¿no? Claro. Pero- Bueno, para eso están los emoticones, que siempre nos ayudan. Yo creo que está muy bueno. Hay gente que se queja, yo digo, pero en el lenguaje escrito son como necesarios Así porque es. reflejan lo que uno está sintiendo en ese una momento. sonrisa, una carcajada, un corazón, algo, todo eso ayuda hoy en el lenguaje escrito. Martín, ¿y te gusta más la radio? Me gusta Que la más la tele. radio. Yo he hecho gráfica, he escrito en La Nación, en El Cronista, en Noticias, he hecho radio mucha, he hecho televisión, prácticamente en todos los canales y por supuesto mucho en el cable, excepto Telefe y excepto, digamos, Canal 13, que fue una experiencia de actuación más que de Ajá. otra cosa en una novela con Luisina Brando y
Hugo Arana, pero salvando eso, si vos hoy me decís, bueno, e Internet, que lo agregaría como una cuarta Claro. posibilidad, donde también es escribir, pero a la vez es escribir con fotografías, con imagen, con Algo más video. complejo, ya, claro. Si vos hoy me decís, elegí uno de los 4 para siempre y quédate solo con eso, definitivamente elijo la radio. La radio tiene eso, la radio es el teatro de la mente. Por eso no me gusta que haya camaritas en las radios que te muestran por internet. Me gusta adivinar eso. que Yo a mí digo, me rompen generaba. el misterio de la imaginación, digamos. Claro, Porque la televisión es explícita, claro. 100%. Yo no sabía cómo era aquel locutor que se llamaba Pedro Aníbal Mancilla, que nos Por Dios. presentaba Modarte en la noche en aquella época. No sabía cómo eran las chicas Mancuso y demás con que nos hacíamos los ratones. No sabía. Y Las a lo 7 mejor lunas de conocerlas Crandall, ¿eh? era que se me cayera una imagen. O Sí. no, nunca se sabía. Nora Perlé, qué sé yo. Pero es qué lindo el dejar ahí el misterio, la fantasía de esa imagen. Esto es lo maravilloso que tiene la radio, aparte de la ventaja de que uno está bañándose, manejando, andando por la calle, ¿ve? Y la radio siempre es compañía. No tenés que estar mirando así la pantalla. Exactamente. ¿Algún sueño por cumplir, Martín? Creo que los he cumplido prácticamente cada una de las cosas que he querido hacer en mi vida, la he hecho. Quizás me quede andar en submarino. Apasionado de los helicópteros. Sí, de todo lo que vuele, De en todo lo que general. vuela. Sí, Ajá. sí. Vos sos piloto de helicóptero. Yo soy piloto comercial, piloto Ajá, de ah. helicóptero. Y ¿Piloto comercial me querés decir que...? piloto comercial... ¿Volás aviones? Sí, también he volado aviones. Ajá. Es decir, el pilotaje se divide en 2 etapas. Cuando sos piloto privado, Claro. donde solamente podés acceder para un vuelo, no podés comerciar con eso, esta es la diferencia. Y después el comercial, que tenés que rendir una cantidad más de horas de vuelo y además una cantidad más de tiempo de estudio para acceder a otras cosas. Y he volado, bueno, sobre todo helicópteros, que ha sido Sí. la aeronave preferida por mí hasta el cansancio, ¿no? ¿Y escuchás No. música clásica cuando volás o no? Sí, muchas veces, sobre todo en vuelos de larga distancia, salir de acá, por ejemplo, a Córdoba, ¿no? O Río Cuarto, cualquiera de las localidades que sabés que es un vuelo extenso, a lo mejor con alguna escala, porque por ahí el combustible de acuerdo al viento no te da, Claro. haciendo una escala en Venado Tuerto para reabastecerte, y no hay nada más maravilloso que cuando estás en las zonas donde ya no tenés a lo mejor control de radio, O igual atento a otros. igual estás atento en Claro. la radio, pero ir, por ejemplo, con un cantante o con una sinfonía que te va acompañando. Y sobre todo cuando volas solo, donde Sí. sentís que en ese momento estás como mirando el mundo desde arriba. ¿Se dieron cuenta por qué decía que era un bombiván? Martín, se nos acabó el tiempo. Un recuerdo de la Martina, en tu Excelente. paso tal como son, Excelente. y un placer como siempre. Muchísimas gracias, por el buen don de gente también. Claudio. ¿sabes? A vos Por también, favor, a vos un placer. también y con el placer de estar con un colega al que respeto, admiro y quiero también. Digo lo mismo por vos. Gracias, Martín. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, tal como son.